Ok. Muy buena tarde, qué gusto saludarles en una tarde más de charlas de café TCDMX, esto en el marco del programa institucional Aprende TCDMX. A nombre del Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, magistrado Armando Ambrís Hernández, así como magistrado Juan Carlos Sánchez León, es un gusto que hoy se conecten a una charla más. Saludo con muchísimo gusto a las personas intérpretes de lengua de señas mexicana de la Academia de Lengua Mexicana del DIF, Ciudad de México, licenciada Rebeca Olivia Sánchez Andín, directora general. Gracias por una charla más incluyente. Y bueno, pues damos la más cordial de las bienvenidas a Mara, a Marta y a Manuel, que está en espejo, y bueno, pues estarán interpretando la charla del día de hoy. Y bueno, pues también saludo a mis compañeras de comunicación social, Paola, así como a mis compañeras del Instituto de Formación y Capacitación, Talía y Berenice, que están ya por aquí también atendiendo y en controles. Y bueno, pues hoy, 15 de mayo, celebramos y honramos a todas las maestras y los maestros que con dedicación, pasión y compromiso transforman vidas cada día. Su labor, de verdad, es fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad y parte fundamental en el acompañamiento de las infancias, las adolescencias y las juventudes. En un mundo en constante cambio, de verdad, y ahorita presentaré al maestro que nos acompaña, bueno, pues son este faro de conocimiento y guía en donde, y si nos remontamos al 2020, bueno, pues tuvieron que adaptarse tanto desde aprender cómo motivar, ¿no? Y enriquecer y adaptarnos y ser resilientes a estos nuevos desafíos. Y bueno, pues más cuando pues la tecnología vino pues también a transformar y a revolucionar ¿no? La vida y bueno, pues la capacidad para ustedes inspirar, motivar y educar, pues siempre se va a destacar que va mucho más allá de las aulas. Así que agradecemos su esfuerzo incansable, su paciencia infinita, que siempre he reconocido eso, y su inquebrantable vocación, ya que, bueno, pues no solo forman profesionales competentes, sino que también son parte importante en la formación de personas íntegras y responsables. Así que, bueno, pues una charla de alguna forma homenaje a las y los profesores, así que muchísimas felicidades. Y por eso el tema de hoy, el arte de enseñar en la era tecnológica, desafíos y oportunidades. Y tengo de verdad el gusto y el agrado que nos acompañe el maestro Adrián García Morales, quien es licenciado en filosofía por la UNAM, maestro en docencia en educación media superior también por la UNAM, así como profesor en la Universidad Anáhuac, México, en donde imparte antropología y antropología fundamental y humanismo clásico y contemporáneo, así como profesor de alemán en el Tecnológico de Monterrey. De verdad, maestro, nuevamente a nombre del Tribunal Electoral, bienvenidísimo, felicidades de antemano, el agradecimiento y reconocimiento a esta profesión que usted desempeña. Y bueno, pues un poco haciendo esta reflexión, este título de hoy, ¿no? El arte de enseñar, creo en lo personal que he experimentado una transformación significativa y no en esta parte de la era tecnológica, de verdad. Y también a título personal digo, cada vez, ¿no? Es una constante evolución y salen cosas y cosas y cosas nuevas y la tecnología, inteligencia, bueno, es un tema, pues creo que tiene cambios día a día, pero bueno, pues cedo el uso de la voz para que, bueno, pues nos comparta cuál es su experiencia y, bueno, pues cuáles son estos retos, ¿no? Y desafíos y estas oportunidades que la tecnología hoy en día es en esta maravillosa profesión que es el arte de enseñar. Bueno, pues primero que nada, gracias Anabel por recibirme. Le expreso mi gratitud al tribunal por esta invitación. Estoy muy contento de estar con ustedes, particularmente porque, como bien mencionas, hoy es el Día del Docente, así que no quiero dejar de mencionar que ciertamente, como menciona el título de esta charla, el arte de enseñar en la era tecnológica, desafíos y oportunidades, estamos viviendo en una época de muchos desafíos, así que creo yo que hoy como nunca hay que reconocer el trabajo que llevan a cabo las y los docentes, así que a mis colegas,
donde quiera que estén, si están escuchando o después llegan a consultar este video, de corazón les mando un abrazo. Sé que ha sido muy difícil adaptarnos, sé que estamos haciendo todo lo posible por actualizarnos y dar cara a esta nueva era. Y bueno, pues felicidades, espero que reciban muchos apapachos y bueno, pues no queda más que comenzar con estas reflexiones sobre el tema. Bueno, entonces, gracias por la presentación también. Creo que me gustaría dejar en claro algo antes de iniciar, y es que como bien menciona Anabel, yo soy filósofo de profesión y actualmente imparto materias de humanismo, pero también soy profesor de alemán. Entonces, quiero dejar esto en claro desde el principio porque ese es mi horizonte. Mis experiencias y mi quehacer son lo que van a darle dirección a esta pequeña charla. Entonces, bueno, yo estaba pensando, ¿cómo le hacemos para entrar en el tema? Me parece que una buena forma de hacerlo es tomar en cuenta dos cosas, verlas de alguna, por así decirlo, como en un espejo. Vivimos hoy en día muchos cambios en la manera de enseñar y de aprender, y por supuesto que son producto de la revolución que ha causado las redes sociales y en un primer momento el Internet, ¿no? Entonces, vamos a ver, quiero insisto, vincular em, nuestra relación con las redes sociales, pero también voltear a ver cómo nuestra relación con las redes sociales, tanto para los profesores y principalmente para los estudiantes, esto cómo ha transformado, cómo ha modificado la manera en la que aprendemos. Para poder llevar a cabo este puente, se me ocurrió hacerlo a través de TikTok. Para quienes no sepan qué es TikTok, básicamente es una red social que tiene eh, es reciente, es relativamente reciente y se caracteriza por ser una red a la que nosotros podemos subir videos o simplemente a lo mejor verlos y compartirlos. La diferencia que tiene con otras redes más tradicionales, más conocidas como YouTube, me parece que es el formato y quisiera justo empezar por ahí. TikTok es una red social en la que tú puedes colgar un video, pero son videos breves. Puede ser un video de 1 minuto, tal vez menos, máximo 3 minutos. ¿Por qué quiero empezar por ahí? Porque es, sin duda alguna, es una de las redes que más consumen, la que más utilizan nuestros estudiantes, por lo menos así lo he visto yo con ellos. También tengo un sobrino que tiene 13 años, entonces está, eso es otra forma de asomarme a cuáles son estas plataformas que hoy en día captan la atención de nuestros jóvenes. Entonces, empecemos pues por la duración, ¿no? ¿Por qué es importante tomar en cuenta el fenómeno de la duración de un video en TikTok? Decía yo, dura entre 1 minuto y 3 aproximadamente. Es importante ponerlo sobre la mesa porque del otro lado tenemos el aula. Una clase, por lo menos las clases que yo doy duran 1 hora y media. Eh, He dado clases también en la Universidad Intercontinental, ahí duran 2. Luego, por ejemplo, también doy cursos de alemán los sábados. Esos cursos sabatinos son intensivos, así que duran 4 horas. No sé si ya empiezan a ver a dónde quiero llegar. La cuestión es la siguiente. El problema que hay que poner, uno de los muchos problemas, una de las muchas circunstancias que poner sobre la mesa hoy en día en el contexto educativo es el problema de la atención. Tenemos estudiantes que están acostumbrados a consumir videos de 30 segundos, 1 minuto. Y por otro lado, cuando van a nuestras aulas, se enfrentan con clases de una duración de 1 hora y media, 2. Eh, Desde luego esto representa un reto para los profesores. ¿Cómo le hacemos nosotros para cautivarlos, mantener la atención? Eh, Bien, sobre todo porque muchas de las cosas que tradicionalmente utilizamos en aula requieren mucha más atención que ese minuto, esos 3 minutos. Pensemos, por ejemplo, en la lectura de un poema, en la lectura de una novela. em,
cuando nosotros les pedimos que hagan a lo mejor la interpretación de un texto, es decir, no son cosas sencillas, son complejas y requieren de muchísima, no solamente atención, sino también de los elementos y de las herramientas para poderlos interpretar. Es decir, a lo que quiero llegar con todo esto es que el pensamiento crítico es probablemente todo lo contrario a lo que representa hoy en día el consumo de una red social como TikTok. O sea, en TikTok, aunque ciertamente hay videos de divulgación y pueden ser bastante buenos, bastante enriquecedores, no es lo mismo que yo me dé una presentación de 10, 15 minutos sobre el estoicismo, que mi estudiante vea un video de 1 minuto sobre el estoicismo. Entonces, a eso es a lo que me enfrento. ¿Cómo le hago yo para llamar la atención? Ahora, sin duda alguna, la atención es una de las dimensiones, una de las coordenadas del humano que más se ha ido transformando, se ha ido redireccionando. Cuando nosotros vemos un video en TikTok, por ejemplo, normalmente lo hacemos con la intención de divertirnos, de entretenernos. Si a lo mejor estamos en una actitud, digamos, contemplativa, estamos en la disposición de aprender algo, de conocerlo, eh, no tiene nada que ver con cómo lo hacemos en clase, ¿cierto? Estoy pensando, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, en la clase de humanismo leímos recientemente Hamlet, ¿no? Hamlet es difícil, Hamlet es complejo por el tipo de lenguaje, por las imágenes, las metáforas. Entonces, hay que evocarse, hay que meterse de lleno. Es decir, de alguna manera lo que hay una suerte de compromiso, hay que establecer un vínculo con ese producto, ese producto cultural que nos estamos acercando. Cosa que no sucede en TikTok. O sea, en TikTok yo puedo escuchar a lo mejor un video corto sobre Hamlet, pero no me está demandando lo mismo, no está pidiendo que me aboque de la misma manera, la disposición es otra. Entonces, ahí está el primer reto. ¿Qué hago yo para que en clase se pueda trabajar este tipo de productos, ¿no? Me parece entonces que esa podría ser una primera reflexión, ¿no? ¿Qué está pasando con la atención? Sumémosle además que vivimos en una época de, por así decirlo, de saturación y de hiperestimulación. Tú ves un video e inmediatamente sigue otro y a continuación te ofrece otro. Si te cansas, tal vez buscas uno nuevo. Es decir, no hay un momento para una pausa, no hay un momento para una reflexión. Hay una suerte de separación, de una interrupción muy brusca, ¿no? Cosa que no pasa, por ejemplo, en el aula. Entonces, ¿cómo le hacemos para que justamente esa atención esté ahí? Eso me lleva a lo siguiente. Ah, una cosa muy común en redes sociales es esto que se conoce como scrollear o desplazar y que tiene que ver con que pues, yo muevo dependiendo de la red social, muevo mi dedo y decido qué es lo que quiero ver. Aquí hay otra vez un problema. No es algo que pueda suceder en aula, ¿cierto? Es decir, si el profesor empieza a hablarme sobre el estoicismo y es algo que no me atrapa, que no captura mi atención, yo no puedo scrollear al profesor. Es decir, no puedo prescindir de lo que está diciendo, suspenderlo, omitirlo. Tengo que, quiera o no, estar en aula atendiendo una cosa que tal vez no sea de mi interés. Entonces, aquí me parece que hay un problema y tiene que ver con cómo hay una suerte de imposición, ¿no? Se empiezan a ver las clases como una suerte de imposición, eh, es decir, en redes sociales yo puedo elegir lo que veo, pero en el aula no es así. Hay todo un currículum que ya está predeterminado
y los estudiantes se tienen que ceñir a él. Es decir, ellos no tienen mayor incidencia en los contenidos de la clase. Un profesor hace su diseño instruccional, cuál es la introducción, el desarrollo, las conclusiones, los materiales, los objetivos, todo está perfectamente, bueno, supuestamente está todo perfectamente articulado. Pero el estudiante, digamos que en ese sentido y en relación con las redes sociales es un agente absolutamente pasivo. O sea, no tiene la capacidad de decir, no tiene, o sea, podría decidir, pero en realidad no decide, ¿no? Uno llega con el tema y simplemente se da. Bien, esto es un problema porque estamos hablando entonces de que lo que mueve el consumo de redes sociales como TikTok, Facebook, Instagram, es el deseo. Es decir, lo que a mí me apremia, lo que yo necesito, lo que en este momento estoy buscando o me interesa, mientras que en el aula parece ser que esa posibilidad es enajenada, ¿no? Está en manos de alguien más. ¿Por qué es esto importante? Porque lo que vemos gracias a esto es que se están creando nuevas formas de relacionarnos con, no solamente con los contenidos en línea, sino también con las materias, con las clases. Mientras que en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok, podemos cancelar a alguien, lo podemos silenciar, podemos eliminar alguna opinión que se vierte, podemos ghostear, es decir, podemos suspender en nuestra relación con un contenido y después retomarla de manera espontánea y sin previo aviso, o por ejemplo, funar. Cuando hay algo con lo que no estamos de acuerdo, podemos atacarlo, podemos expresar nuestra inconformidad. Eso es algo que no sucede en el salón de clases. Entonces, hay que voltear a ver este tema, porque creo que lo que expresa es que hasta cierto punto hay una suerte de pérdida de libertad, ¿no? Una suerte, o sea, primero hay una pérdida de deseo por lo que se expone en clase, pero por otro lado también tenemos esta pérdida de libertad que además pues es muy valiosa para nosotros. O sea, yo cuando agarro mi celular y estoy viendo videos decido qué veo, qué me interesa, cuál es qué tema, a qué personaje quiero ver o encontrarme, cosa que no pasa en el aula, ¿no? Esto es preocupante, por supuesto, porque poco a poco lo que puede ir provocando es una suerte de desdén por el otro. Es decir, yo como consumidor de redes sociales tengo una brújula que soy yo mismo, lo que me interesa. ¿Y qué pasa cuando llego a clases? Probablemente no me interesas y entonces hay una suerte de desdén o renuencia que justamente se interpone en el proceso de aprendizaje. O sea, yo estoy acostumbrado, me he estado, o por así decirlo, ya tengo esta predisposición por mi consumo de redes sociales, de elegir lo que quiero, lo que me interesa, cosa que en el salón de clases no sucede y desde luego eso tiene consecuencias como la apatía, el desinterés, etcétera. Bien, un tercer punto que es muy importante es hay que poner sobre la mesa la idea de los algoritmos, es decir, todas las redes sociales hoy en día y el Internet mismo, es decir, navegadores como Google. Por otro lado, podríamos pensar otra vez en las redes sociales, TikTok, Facebook, Twitter, las mismas televisiones inteligentes, se alimentan de nuestras búsquedas. Es decir, si yo quiero ver videos de perritos, yo quiero ver películas de acción, yo quiero ver videos de danza, a lo mejor noticias sobre el conflicto en Gaza, poco a poco el algoritmo, es decir, el programa que está detrás de estas redes sociales, se comienza a alimentar de estas búsquedas y lo que hace es configurar una oferta. Es decir, por así decirlo, el algoritmo sabe qué es lo que a mí me gusta y cuando yo vuelvo a abrir la red social, o encienda mi televisión o haga alguna búsqueda en internet, el algoritmo me va a ofrecer opciones que están vinculadas conmigo. Esto tiene que ver con el punto anterior, esto que hablaba sobre el deseo, ¿no? De alguna manera lo que hace el algoritmo es lucrar o trabajar con mis deseos, con mis pulsiones, con mis intereses. Um,
Ahora, ¿esto por qué es importante o qué relación tiene con el aula? Eh, Me parece que, me parece que esto lo que va creando son pequeñas atmósferas a las que yo me voy acostumbrando, son atmósferas en donde yo me encuentro todo el tiempo, en donde hay una suerte de eco y de filtro. Es decir, ¿por qué hay un eco? Porque cuando yo prendo mi televisión, me encuentro con cosas que me interesan, ¿no? Por ejemplo, si yo no veo documentales, va a ser muy difícil que la televisión me ponga la opción de ver un documental. Si yo veo, por ejemplo, caricaturas, lo primero que me hacen son caricaturas. Perdón, Anabel, ¿ibas a decir algo? No tenía audio. Creo, ¿ya me escuchó? Ya. Sí, ¿Sí? Ah, perfecto. sí, sí te A ver, escucho. profesor, justo lo que nos está comentando, maestro, pero yo tengo un tema, ¿no? En particular, ¿no? Estos ya fueron como, o sea, son partes de los desafíos, ¿no? En esta parte de educar ahora con tecnología. Pero a mí hay algo que me preocupa y usted no sé si tenga algún dato, alguna referencia. ¿Qué pasa con con estos sesgos también, ¿no? De las personas, de las alumnos que no tienen la posibilidad de usar tecnología. ¿Ha cambiado algo en el aula? ¿Cómo se tienen que, Ah, ok. ay, bueno, pues cómo tienen que, o sea, cómo es el aprendizaje? Porque hoy sí creo, ¿no? Que la tecnología ya, pues está presente en quien tienen, pues se podría decir acceso. Pero este sesgo en la educación a mí me preocupa ¿no? En lo particular, y lo vimos en la pandemia, ¿no? Escuelas que tenían la posibilidad de tener clases en línea, pero hubo muchos alumnos que no tuvieron esta oportunidad, ¿no? No, la verdad es que y también muchos profesores que no tuvieron la oportunidad de aprender sobre tecnología para poder enseñar con tecnología. No sé si a usted le tocó como experimentar también esta parte de reaprender o más bien de aprender cosas. Creo que la tecnología y en particular lo que fue con la pandemia, ¿no? Que de un día para otro fue de vámonos a casa y todo lo que es presencial, quienes tuvimos la oportunidad transitamos a lo digital, ¿no? Y fue una gran oportunidad, ¿no? Pero creo que con el tema educación, y sí, si bien el tema es en la era de la tecnología, pero creo que hay ¿no? Creo que hay un sesgo de quienes no tuvieron la oportunidad de tener esta oportunidad pues ahora sí que de aprender con tecnología. No sé Sí, qué tanto siga, ¿no? Pues todavía impactando mucho. Ya, bueno, pues ya se regresó, ya se fue regresando en la manera de lo posible, pues ya a lo presencial. Y muchas escuelas, ¿no? Que incluso están en presencial, ya están implementando y enseñando con tecnología, porque bueno, esto llegó de repente y se tuvo que transitar de una forma obligada. sí, bueno, tal vez debía haber empezado por ahí. Yo estaba tal vez asumiendo que, o sea, hay una suerte de democratización de todos los medios electrónicos, cuando ciertamente en México no es así. Las escuelas en las que yo trabajo son escuelas privadas y por lo general la población cuenta con estas herramientas. Sin embargo, no quiero dejar de lado que mientras arrancaba la pandemia y nos metíamos de lleno en ese problema, yo estaba dando clases en la UNAM y la UNAM ciertamente tiene una población bastante plural, con muchas diferencias, con eh, desigual. Entonces, sí fue un problema en ese momento, lo recuerdo perfecto, porque a veces siempre hablamos desde el privilegio, ¿no? Por ejemplo, la UNAM tiene internet. Muchos estudiantes tienen acceso al internet gracias a que en ese lugar se ofrece gratuitamente, pero en sus casas no había el servicio, no tenían tal vez para pagarlo, había tal vez un problema de infraestructura en su barrio, yo qué sé, o sea, la cuestión es,
ciertamente nos enfrentamos a un problema, sobre todo con esa población, porque no estábamos seguros de si existían las condiciones para echar a andar o más bien, sí, retomar las clases y echarlas a andar. Yo de hecho escribí un artículo muy crítico al respecto que se llamaba La UNAM no se detiene. Lo escribí con ese título porque uno de los eslogans que esgrimió la UNAM durante la pandemia fue que la UNAM no se detenía. Es decir, me pareció complejo, me pareció problemático que la UNAM no reparara en todas estas dificultades y desigualdades propias de su población, es decir, que no volteara a ver cuáles son las condiciones materiales de su estudiantado y siguiera la consigna de avanzar, de continuar, cuando muchas personas iban a quedar a mitad del camino, ¿no? Recuerdo que la pandemia nos pegó a nosotros por ahí de marzo, si no mal recuerdo, es decir, apenas iba comenzando en algunas facultades el semestre, lo cual implicaba que para muchos estudiantes no existiera la oportunidad de continuar con los estudios, lo cual, por cierto, acentúa las desigualdades. Es decir, si tú ya no tienes, si no, tú no tienes la herramienta, el medio, por ejemplo, el celular, la tableta, la computadora, el internet, un lugar, por ejemplo, pues es muy importante, un lugar para estudiar, para reflexionar, justamente esto relacionarlo con el problema que mencionaba hace rato de la atención, es decir, que tú te puedas abocar de lleno al estudio, a la investigación, cual sea que sea tu quehacer dentro de la escuela, em, pues entonces lo que sucede es que te revictimiza la universidad, es decir, ya eres víctima de la pandemia, ya eres víctima de las circunstancias, pero si tu universidad no voltea a ver el momento en el que te encuentras, tus condiciones particulares, pues entonces dónde queda el derecho a la educación. Entonces, ciertamente fue un problema porque ahí descubrimos que no todos los estudiantes tenían las condiciones para continuar. De hecho, cuando escribí ese pequeño ensayo, recuerdo que hubo mucha organización por parte de los estudiantes de diferentes facultades para dar a conocer a la UNAM cuál era el estado de las cosas, es decir, cuántos estudiantes podían conectarse, cuántos no, eh, cómo se reconfiguró su cotidianidad a raíz de esta interrupción y esta necesidad de continuar a través de las redes como Zoom, Teams, eh, y pues sí, ciertamente fue un desacierto en muchos sentidos, no decidir parar, no decidir reacomodarse y sobre todo escuchar a la comunidad, ¿no? Ciertamente es bastante em, lamentable que se dé por hecho que hay una democratización una suerte o que sean universales estos gadgets, estos servicios, cuando en México ciertamente no lo son. Sí, y bueno, me regresé, ¿no? Como a esta parte, porque a mí fue algo que de verdad sí me preocupó aquí dentro del tribunal, incluso hay otros programas y tuvimos, ¿no? Se llama, un programa que se llama e-conversatorio y justo el tema también era, ¿no? Pues hablar con estudiantes, con profesores y bueno, pues esta en su momento, pues en atención a la educación, pues cómo hubieron estas brechas digitales en donde, bueno, pues no todas y todos tenían las mismas oportunidades y bueno, pues también se vuelve a abrir, ¿no? Eh, híjole, pues este espacio, ¿no? De Sí, aprendizaje y por otro lado también, ¿no? La competencia tecnológica de las y de los educadores, porque también, a ver, yo lo viví con, ¿no? Con las profesoras de mis hijas en algún momento, pues había quienes sí estaban ya muy familiarizados con la tecnología y no fue complicado, pero bueno, hay profesores que no están familiarizados con la tecnología y de verdad tuvieron que aprender, no reaprender, aprender a utilizar tecnología, a estar pendiente en cámara, ¿no? Yo también veía, ¿no? Una de mis hijas sí tenía en línea y otra
cada 2 días, ¿no? Que era cuando se podía tener como esta facilidad. Eh, y bueno, pues el tema, y como usted lo decía, ya en el aula, ¿no? En esta era tecnológica y en universidades incluso que ya las y los estudiantes llevan electrónico, que también, ¿no? Me decía una compañera, me dice, es que yo, es muy complicado porque no sé si están chateando, si están viendo, si están atendiendo, si están haciendo el trabajo, y pues esta parte, ¿no? Como usted, ¿no? Y estos métodos en donde más bien tiene que volver a interactuar y buscar estos canales de comunicación atendiendo, ¿no? Y ahora ya me voy al otro lado, a las personas que, bueno, pues tienen posibilidad, que conocen más allá de la tecnología, redes sociales y demás, y bueno, pues cómo interactúa profesor, profesora, con alumno que, como bien dice, ya hoy la atención es tanta información y es tan rápido como captar, ¿no? Para educar y enseñar de formas, pues, pues, a cómo van, como van también estas infancias, adolescencias y juventudes. Pero no vuelvo a lo mismo, qué gran pues es de verdad poner atención en estas desigualdades porque, bueno, pues la brecha se vuelve, ¿no? Se vuelve. Entonces, la gente que tiene la opción va a seguir, ¿no? Y con estos métodos de aprendizaje nuevos, de acuerdo a cómo va la tecnología rápido, utilizar herramientas, redes sociales, ¿ah? ¿Y qué sigue pasando con quienes no tienen esta posibilidad? Que bueno, pues hoy afortunadamente pues ya también se regresa a lo presencial y bueno, pues es volver, ¿no? A este salón de clase donde el profesor, bueno, pues vuelve a compartir el conocimiento. Pero, Sí, sin embargo, bueno, desde mi perspectiva, insisto, yo hablo desde mi experiencia. Desconozco cómo se han modificado las clases en otros contextos. Yo hablo ciertamente desde el privilegio como profesor de una escuela privada, pero me puedo imaginar varios escenarios. Uno de ellos es qué pasó con todo ese conocimiento y esas herramientas que se adquirieron durante la pandemia. Es decir, mm, no es como que esa dinámica en la que entramos, no es como que esa dinámica que por la que atravesamos simplemente se detuvo y regresamos a lo que hacíamos antes, ¿no? Ciertamente ahora hay el quehacer docente se enriqueció, es decir, hay muchos profesores que tuvieron muchos problemas para adaptarse al cambio. De hecho, tengo familiares que también se dedican a la docencia, son de una generación diferente a la mía, tuvieron que aprender a usar Zoom, plataformas para subir trabajos, tal vez acercarse más a redes sociales, a blogs, a YouTube. em, pero afortunadamente, sí podemos decir que ganamos algo con la pandemia, es que la mayoría de nosotros integramos a nuestro quehacer cotidiano esas herramientas. Sin embargo, creo yo que, y eso era lo que intentaba yo hacer hace rato, pues analizar un poco qué hay detrás de la necesidad esta hoy en día de utilizar redes sociales, el internet. O sea, me parece que muchas veces no hacemos una reflexión crítica de lo que representa trabajar con estas herramientas. Por un lado, me parece que de alguna manera nos doblamos, es decir, damos el brazo a torcer, esto es lo que está de moda, esto es lo que es innovador, esto es lo que es novedoso, esto es el futuro, pero a mí me da la impresión de que ha cambiado la forma, pero no el contenido. Es decir, sí estamos viviendo hoy en día una etapa de innovación educativa o realmente lo único que hacemos es llevar a cabo nuestro quehacer docente con otras herramientas. Ahora, el problema también son las herramientas mismas. Tengo la postura de que el Internet no es un invento inocuo, es decir,
nosotros cuando navegamos en Internet entregamos nuestra información, le estamos diciendo a una corporación cuáles son nuestros gustos, cuáles son nuestros deseos, nuestras pretensiones, nuestras inclinaciones, qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta. Y eso me parece que siempre tiene que estar en la mira de quien trabaja con redes sociales, porque al final todo acto educativo es político y en este caso, con mayor razón, porque no sabemos qué se hace con esa información que nosotros entregamos a este tipo de corporaciones, que para empezar no otorgan estas herramientas de forma gratuita, es a cambio de lo que es a cambio de nuestros datos, de nuestra información, de lo que hacemos. Como un dato, por ejemplo, yo doy también clases de alemán, no solamente de filosofía, y a veces en clase me toca que abro un diccionario en línea, no sé, para explicar un término, una palabreja a mis estudiantes, y mientras está la palabra frente a ellos, también aparece un bombardeo de Walmart, bueno, perdón, no sé si se pueden decir estas tiendas bueno, aparece todo un bombardeo de grandes almacenes. Ahorita, por ejemplo, que están las ofertas, si yo desplegara una página aquí frente a nuestros espectadores, probablemente les estaría revelando qué tipo de consumidor soy. Cuando no se trata en realidad de eso esta charla, ¿no? Sino de tal vez de hacer una reflexión, de platicar, de dialogar, pero digamos que las redes sociales, eh, aunque sí pueden estar al servicio del quehacer educativo, ciertamente también toman información, se nutren de nuestra cotidianidad y nos ven más como consumidores que como otra cosa. Entonces, yo por eso es lo que quería establecer hace rato, ¿no? No caigamos en el juego fácil, sencillo de decir, hoy, que es que hoy en día hay que trabajar con redes sociales. Ok, sí, vamos a hacerlo, pero vamos a entender cuáles son los riesgos, qué hay, qué intereses hay de por medio en este deseo, esta intención actual de que todo desemboque hacia esos derroteros. Cosa que, por ejemplo, no sería una preocupación si estuviéramos dando las clases de manera tradicional. Pero me parece que una postura política importante que hay que asumir hoy en día es por qué tenemos que trabajar con redes sociales y cuáles son las consecuencias de comenzar a trabajar con ellas. De hecho, le comenta, ¿no? Los TikTok podemos utilizarlos como detonantes de un contenido. Efectivamente, es un canal, es un medio, pero bueno, pues todo, ¿no? Estos trabajos y todo que dejaba a sus alumnos por este medio, no, eso no quiere decir que de lado está la investigación, ¿no? Los contenidos reales, ¿no? Información veraz, ¿no? Más allá de que solo sea un video, es un canal y es un medio, pues para un aprendizaje, pues ¿no? A lo que hoy las adolescencias y juventudes están pues como más familiarizados, pero no quiere decir que, como bien dice, se deje atrás, ¿no? O se deje de lado el proceso de lo que es la enseñanza, ¿no? La educación, de cómo buscar, cómo Sí, hacer contenidos, exacto. cómo ¿no? Entonces eso es importante. También, bueno, pues le dejan muchos saludos. Qué interesante lo que está comentando aquí. Dice, bueno, le consultan que nos platicaba sobre este artículo, la UNAM no se detiene, si hay forma de que nos pueda compartir dónde lo podrían consultar. Y también aquí le comentan, los docentes enfrentamos retos importantes en el uso de tecnología con fines educativos. Como bien se comenta, tuvimos que aprender para cumplir con nuestra labor, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí agradezco y felicitamos a las personas docentes también que están conectadas. Y bueno, otra persona comenta, Luis, al final de cuentas los docentes se enfrentan el reto constante de actualizarse a las nuevas tecnologías. La inteligencia artificial, Sí, nuevo reto también, ¿no? En la educación. sí, creo que de estas cosas que nos hacen favor de comentar puede surgir una nueva reflexión. Es decir, yo lo que quería al principio de la charla era un poco establecer los desafíos, entender un poco el contexto, los hilos finos, qué hay detrás de cuáles son los riesgos de mudar sin preguntarnos a las redes sociales. Ahora, la cosa es que ya llegaron para quedarse. Es decir, la pandemia de alguna manera ya nos ha predispuesto a que tenemos que echar mano de estos elementos. Entonces, ya que están aquí,
después de haber hecho tal vez todo un análisis, una reflexión crítica de ellas, es decir, de qué está en juego cuando las utilizamos en el aula, viene la parte de cómo vamos a trabajar con ellas, ¿no? Eh, yo creo que hay una serie de habilidades que nosotros tratamos de preconizar, de fomentar, de enriquecer y de cultivar en los estudiantes que casan muy bien hoy en día con las redes sociales. Por ejemplo, una de ellas sería cómo explotar estas herramientas para crear conocimiento. Es decir, eh, pensemos otra vez en TikTok, que me parece que es lo que está de moda y es lo que más o menos todos conocemos. Am, sí, primero hay que aprender a utilizarlo, hay que saber cómo se edita un video, hay que saber cómo hacer que el contenido que se te busca transmitir es interesante, pero creo que lo importante aquí es, por ejemplo, yo desde la perspectiva de la filosofía, ¿qué herramientas tengo o qué disposiciones, qué conocimientos tengo que sembrar en mis estudiantes o cómo los tengo que entrenar para que justamente ese producto sea un producto no informativo, sino un producto de conocimiento? Es decir, eh, informar puede ser una noticia, puede ser a lo mejor un comentario baladí, superficial, pero nosotros estamos formando estudiantes, estamos formando profesionales, entonces creo que lo que queremos es que no hagan un TikTok cualquiera, ¿no? Sino que haya un trasfondo, que haya una preocupación, que haya un compromiso, que haya una motivación. Es decir, muchas de las cosas que se trepan, que se cuelgan en redes sociales, muchas veces se abstraen de esta postura, es decir, yo simplemente hago un video y lo posteo. Sí, pero en un ambiente educativo debe de haber un trasfondo de responsabilidad y de compromiso, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tendríamos que estar promoviendo ahora que vamos a trabajar con redes sociales. O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la finalidad de crear contenido? No es entretener. Estamos en una escuela. Nosotros no queremos tal vez volvernos virales ni que nos den likes. Queremos tal vez a lo mejor sembrar una pregunta, queremos crear diálogo, queremos sembrar curiosidad, queremos a lo mejor dar cuenta de cuál es nuestra experiencia como estudiantes en el aula, cuáles son las curiosidades que tenemos, las preocupaciones propias de nuestra comunidad. Queremos tal vez que en otras latitudes, porque claro, la conectividad es hoy en día súper importante. Yo puedo, como profesor de la náhuac, con mis estudiantes de la náhuac, subir un video tal vez buscando un diálogo sobre el tema de Gaza, ¿no? Con estudiantes de España, con estudiantes de Bolivia, de mi propia lengua. Entonces, creo que eso es hacia lo que hay que apuntar. Aprovechar estas plataformas, sí, pero siempre darles un enfoque crítico, ¿no? Responsable, democrático, de interés por la comunidad, por lo colectivo, buscar tender puentes. O sea, no nada más se trata de buscar el like, eso cualquier cosa lo puede conseguir, ¿no? Sino que haya un compromiso detrás. Por eso decía, empezaba yo el speech con el problema de la atención. El que no pone atención no puede comprometerse, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que promover hoy en día a través del uso. Sí, creatividad, sí, pero también la búsqueda del otro, ¿no? ¿Cómo le hago para que esto que estoy haciendo permita tender puentes, diálogo, comunicación? Además, de forma correcta, porque también luego ve uno cada cosa. Anabel, perdón, no te escucho. Mm, Ok, Te escucho muy lejos. no sé si me escucha nuevamente, ¿no? ¿Ya? Perfectísimo. Tenemos otro comentario de la audiencia y bueno, pues sí, ¿no? Efectivamente, esta parte de más allá de de la creatividad, buscar esta atención, que como bien dice, creo que hoy es un reto, ¿no? Tener atención. Dice, fue difícil el acercamiento a las nuevas tecnologías para todos, tanto docentes como alumnos, pero también tuvo más alcance a algunos tipos de enseñanza.
eso fue y sigue siendo enriquecedor, ¿no? Nos comenta Marcel. Asimismo también pregunta, ¿cuál entonces es la mejor estrategia para lograr esa atención en el alumno acostumbrado a scrollear videos cortos para no convertirlos en personajes funados e ignorados durante las clases? Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es entrenarlos para que vean de forma crítica todas las dinámicas de redes sociales. Es decir, ellos están muy sensibilizados, o sea, ellos interpretan su mundo como si el mundo fuera una extensión de las redes sociales, que es más o menos por donde yo comenzaba el speech. Entonces, muchas veces hay como miedo, desdén, desinterés, eh, por probar este tipo de redes sociales, crear contenido, porque da miedo, ¿no? Da mucho miedo ser reprobado, ser rechazado, no recibir el like, no recibir la aprobación. Entonces, yo creo que eso es importante, ¿no? Recordarles que una cosa muy importante que yo como filósofo la aprendí con Kant y es la idea de que el uso de la razón siempre tiene que ir acompañado de la valentía. Es decir, si, si yo he decidido compartir eh, un conocimiento que tengo y estoy convencido de que es útil, es bueno, puede edificar a alguien más, lo puede ayudar, pues entonces lo primero que tengo que hacer es asumir con valentía que lo voy a hacer. Y eso implica entonces también un poco alejarse de esos comportamientos, de esas lógicas a veces muy tóxicas de redes sociales. O sea, no podemos evitar que sigan sucediendo, pero sí nos podemos entrenar para perderles miedo y justamente generar contenidos de calidad sin miedo a la reacción a la reacción que puedan tener, ¿no? Muchas veces nos centramos en el aplauso, en la aprobación, en el like, pero creo que una buena forma de resistir a estas lógicas es entrenándonos para utilizar las redes sociales sin esos temores, buscando simplemente la excelencia, la calidad, la búsqueda del otro, beneficiar a mi comunidad con el conocimiento que yo detento y que quiero comunicar. Eso es muy interesante porque entonces lo que hace es volver a nuestros estudiantes protagonistas, ¿no? Pocas veces se ven ellos mismos como protagonistas de la cultura, del conocimiento y al final, cuando nos estemos los profesores, la batuta se las pasamos. Ellos van a seguir teniendo que investigar y dar a conocer al mundo sus investigaciones, sus preocupaciones, qué resoluciones han encontrado a ciertos problemas. Entonces, creo yo que las redes sociales sí los pueden empoderar en ese sentido, siempre y cuando dejen de lado o se entrenen para dejar de lado estas lógicas tóxicas que a veces permean, o más bien siempre permean las redes sociales. Muchas gracias. Bueno, pues siguen mandando, bueno, pues felicitaciones, agradecimiento, muy buena, teníamos por aquí muy buenas reflexiones, felicidades, profesor Adrián. Creo que por aquí están entrando algunos de sus alumnos, así que bueno, pues le mandan muchas felicitaciones y bueno, pues por otro lado también, ¿no? Dentro de estas oportunidades y desafíos, no, bueno, pues hablamos y bueno, pues me quedo con ciertas reflexiones, ya estamos por concluir la charla, creo que hemos tocado pues algunos puntos importantísimos y creo que lo que más me queda es efectivamente esta forma de la educación en era de tecnología, ¿no? Más allá de las primeras reflexiones que tuvimos, es en primero, cómo buscar la atención, ¿no? Y cuáles son estos nuevos canales, métodos para, pues, ¿no? Interactuar alumnos, profesores, profesoras, ¿no? Y bueno, pues sí, la verdad es que yo sí creo que sigue siendo y seguirá siendo eh, ¿no? El arte de enseñar en esta era de la tecnología, con estos avances e implicaciones que tiene el estar, ¿no?
pues con cambios constantes, bueno, pues va a seguir y sigue pues con desafíos complejos, ¿no? Pero también por otro lado, creo que también la tecnología ha traído oportunidades maravillosas y siempre hago referencia cuando hablamos de tecnologías en charlas de café, como una actividad que era de forma presencial, bueno, pues hoy podemos llegar a todo el mundo, se podría decir, ¿no? Quien tuviera, como bien decía, y también es lo que decía, esta elección de decidir qué ves, qué no ves, ¿no? Que también esto nos lo permite las redes sociales y la tecnología. Pero bueno, pues hoy tenemos grandes oportunidades para Sí. para informar y también específico y centrándonos al tema de hoy, pues también para mejorar la educación, porque tenemos diferentes pues canales, diferentes formas, ¿no? Diferentes métodos y bueno, pues con un complemento, con toda la parte que es, ¿no? La profesionalización de la docencia, pues bueno, adaptarlos para educar, bueno, pues creo que es una gran también oportunidad, siempre buscando este equilibrio, ¿no? Este equilibrio de tecnología y, bueno, pues también lo que se dice a través de la tecnología y, bueno, pues buscando, como bien decía también, que sea de una forma segura y efectiva. Sí, yo creo que si me tuviera que quedar con una reflexión final, lo que le propondré, lo que propondría para mis colegas es romper el aula, es decir, las redes sociales nos dan la posibilidad de crear conocimiento, de canalizar la creatividad de nuestros estudiantes, pero las redes sociales se inventaron para crear diálogo, para crear conexiones, para crear comunidad. Entonces, a eso es a lo que hay que apuntar. Si les vamos a utilizar, ojalá que esa sea la finalidad con la que cobran relevancia en el aula, ¿no? De eso se tratan las democracias, vivimos en un país democrático. Qué mejor manera de utilizar estas herramientas para acercar a los estudiantes a otras plataformas, a otras perspectivas, a otros estudiantes, fomentar el diálogo, sí, el debate también se vale, el disenso, y justamente eso, ¿no? Que nuestros estudiantes se vuelvan más sensibles, más sensibles y más receptivos a otras ideas. Porque muchas veces el aula pues como una suerte de corset, una suerte de cárcel. No, lo que nosotros vemos en redes sociales es que ellos están ávidos de libertad, ávidos de poder elegir, ávidos de poder decir y expresarse. Qué mejor manera que las redes sociales, pero para eso hay que entrenarnos. Ellos se tienen que entrenar y también nosotros, porque a nosotros nos toca justamente, y creo que ese era el núcleo de la charla, qué tenemos que hacer nosotros para estar a la altura de estos nuevos tiempos. Si vamos a utilizar las redes, familiarizarnos con ellas, encontrar las vías para que se pueda trabajar con ellas y, por supuesto, sembrar en los estudiantes el compromiso y la responsabilidad que debe de existir en toda forma de expresión y de comunicación, cosa que, lo cual no, de la cual, por cierto, no son ajenas las redes sociales. Los chicos ya no abren un libro para entender algunos contenidos o ejercicios, ahora abren TikTok, ¿no? A ver si alguien se los puede explicar en corto. Y bueno, pues nuevas oportunidades para la enseñanza, aprendizaje a distancia. Y bueno, pues le agradece el profesor. Y justo aquí viene otra vez, ¿no? Esta responsabilidad y esta parte importantísima y fundamental de las y los profesores que a fin de cuentas terminan y siguen siendo una guía porque, bueno, pues sí, se adaptan a la tecnología, pero ustedes siguen siendo la guía que ayuda a las estudiantes y los estudiantes a navegar por esta, ¿no? Infinidad de bueno, esta información disponible en línea. Y bueno, pues ustedes también siguen siendo, ¿no? Esta guía como lo han sido siempre, tanto en lo presencial y ahora en lo digital, para pues guiarlo por información que sea correcta, que sea verdadera, Claro, ¿no? Entonces, bueno, pues siguen siendo, y como iniciaba yo también, ¿no? Estos faros que de alguna forma, pues bueno, pues van buscando, ¿no? Y evaluando y los enseñan, siguen guiando y enseñando a utilizar de manera correcta la información, de una forma crítica, de una forma ética, qué es verdad, qué no es verdad. Entonces, bueno, uh-huh. nuevamente vuelve a ser importantísima la labor, de verdad, la vocación de las y los profesores, por lo cual, bueno, pues agradecidísima, de verdad, siempre con, ¿no? Y bueno, más bien, es una profesión que es de reconocerse. Y bueno, pues nos decía ya una reflexión final, pero ¿con qué cerraríamos
quedarnos con esta charla que vuelvo a comentar. Es un homenaje, de verdad, de alguna forma, pues un reconocimiento y agradecimiento a todas y a todos los profesores. Sí, bueno, ya no nos dio tiempo de hablar de ChatGPT por cuestiones de tiempo, pero creo que usted hace un apunte muy importante. Al fin y al cabo, los profesores, independientemente de lo que enseñemos, biología, química, matemáticas, somos un faro de valores. Es decir, nosotros enseñamos sobre responsabilidad, sobre compromiso, sobre qué es correcto, qué es incorrecto, qué es verdadero, qué es falso, qué es lo que nos conviene individualmente y socialmente. Y eso no hay algoritmo, no hay inteligencia artificial que pueda sustituir, ¿no? Al final de lo que se trata toda la educación siempre es de formarnos, pero no de formarnos profesionalmente, sino íntegramente como personas. Y eso tiene que ver, por supuesto, con cómo me relaciono con mi mundo, qué objetivos tengo, qué pretensiones tengo, cómo me vinculo, qué es lo que nos conviene a todos, etcétera, ¿no? Justo en esta parte que el papel de las profesoras, profesores en esta era sigue siendo esencial y bueno, pues transformadora, ¿no? No se trata, como bien decíamos, ya haciendo como una conclusión, no se trata solo de utilizar herramientas tecnológicas, sino, ¿no? Las como faros, ¿no? Como guías, pues más bien ustedes nos apoyan y ayudan a integrar de manera efectiva, ¿no? En la pedagogía, en la forma de no volvemos a lo mismo de buscar información que sea correcta. Y bueno, pues esto lo que hace es mejorar el aprendizaje y preparar, ¿no? Pues a todas las alumnas y alumnos, pues para esto, para este mundo, pues hoy cada vez más digitalizado. Y bueno, pues tienen esta gran, pues de entrada, pues doble ahora actividad, porque a fin de cuentas también se tienen ustedes que adaptar, tienen que aprender para ir evolucionando con la tecnología, para, bueno, pues después seguir siendo pues esta guía en el sistema educativo y bueno, pues siendo de alguna forma pues inspiradores, ¿no? En estas generaciones de adolescencias, infancias y juventudes. Así que de verdad el reconocimiento, profesor Adrián, muchas gracias por esta charla, la verdad es que muy enriquecedora, yo también, ¿no? Lo veo y lo vivo la educación mía de hace ya unas cuantas décadas a la educación de mis hijas, bueno, pues cómo ha cambiado y cómo se ha transformado tanto profesores como alumnos. Le dejan también felicidades, necesitamos respuestas, capacidades propias de las máquinas, hacerlo rápido, usar el store embodegado. Ahí, espéreme, porque aquí ya no alcancé con bueno, pues entiendo que es usar un tipo de tecnología, es ahí permitiendo que hablen, es difícil ya que aprendemos a usar. Bueno, pues es, por lo que entiendo de la pregunta, es de qué competencia hablan, comunicarme no es por ahí ir permitiendo que Yo otros hablen, es difícil. Bueno, tampoco pues entendí la pero pregunta. bueno, pues le agradecen, pero bueno, pues entiendo, es una herramienta puesta. Tecnológica, necesitamos respuestas, capacidades propias de las máquinas. Hacerlo No, rápido, yo pues, estaría en contra de eso, absolutamente en contra de eso. Le agradecemos el comentario a Carlos, pero no estaba muy clara que la postura un que poco, quería. y a Sí, lo sí. que entienden ustedes sea la inteligencia artificial, a fin de cuentas son máquinas, ¿no? ¿No? Y por ahí, y tengo aquí un compañero de la Unidad de Servicios Informáticos que incluso, pues la inteligencia sigue siendo de los humanos, ¿no? A fin de cuentas, las máquinas, pues reciben, o sea, más bien tienen capturada toda la información que los humanos todavía somos quien las proporcionan y creo que eso pues seguirá siendo durante todavía mucho tiempo. Así que, pues bueno, nuevamente muchísimas gracias, profesor. Y bueno, pues con esto estaríamos cerrando la charla del día de hoy con un tema de verdad
importantísimo, un tema que da para mucho y seguirá dando para mucho, pero bueno, pues sobre todo el agradecimiento, el reconocimiento a las personas docentes, porque bueno, pues ahora sí que han tenido que estar, porque bueno, pues como bien decíamos, son estos faros, esta guía pues para las futuras, el presente y para las futuras generaciones. Así que bueno, pues no me queda más que agradecer a Mara, a Marta, a Manuel, al DIF de la Ciudad de México, a la Coordinación de Comunicación Social, al Instituto de Formación y Capacitación, porque bueno, pues llegamos a una charla más de charlas de Café TCDMX. Y bueno, pues gracias por sintonizarse, gracias a la audiencia que cada miércoles sigue la transmisión. Y bueno, pues recuerden que ustedes son la razón y parte esencial de cada uno de los programas. Y bueno, pues sigamos trabajando para construir un futuro mejor y una sociedad más fuerte. Nos vemos la próxima semana y gracias, profesor Adrián. Y bueno, pues muchísimas felicidades, un abrazo a la distancia en su día. Gracias, que tengan muy buena tarde. Gracias a ustedes. Gracias.